Gracias a Elías por la invitación para la presentación. Yo voy a ser bastante breve con la presentación de los trabajos. Primero presento una pieza que se llama Antropometría. Esta pieza para mí es una pieza aclaratoria sobre cómo se desarrolla el proceso de producción. Esta pieza básicamente son 3 relojes de arena que en la parte de adentro, en vez de contener la arenilla de fábrica, tienen polvos de huesos humanos. Entonces, yo parto de la idea del ser humano dividido en partes, porque para mí es más fácil entender la existencia, la presencia, la memoria y muchos conceptos que están alrededor de mi trabajo a partir de esa división. Nosotros entendemos al ser humano como cuerpo, que es materia, que es finito, que puedes tocar, la mente como la conciencia de nuestra propia existencia, de quién somos, y de alguna forma una espiritualidad que no está relacionada a la religión, que te habla de los rituales alrededor de tu propia existencia, ¿no? Que todas estas cosas que te hacen ser de alguna forma la persona que somos, ¿no? Entonces, esta pieza en particular me permitió entender esas 3 partes y representarlas con esta medición de tiempo a partir de un objeto que en realidad tuvo vida, que son los restos humanos, ¿no? Entonces, también, aparte el interés en este material tan particular, ¿no? Que al final somos, bueno, es cómo vamos a terminar nosotros, y es algo que tiene una carga simbólica muy fuerte en muchos sentidos. Para alguien que tenga, por ejemplo, una creencia religiosa, puede verse desde una forma que no se pueden tocar. Para alguien que lo vea como materia, simplemente se convierte en carbonato de calcio. Para alguien que esos restos representen memoria, representan a su pariente, a su ser querido, lo que sea, ¿no? Entonces, esos principios son los que rigen mucho mi trabajo. A partir de esto, ¿no funciona? Bueno, a partir de esto continúo con la siguiente pieza, que es, bueno, es una fotografía, pero también es un tatuaje real que yo tengo. Entonces, esta frase no es mía, esta frase viene del trabajo de Onkawara, que es uno de mis artistas favoritos, valga mencionar. Él hizo un trabajo en los años 70 que hablaba de la conciencia acerca de la existencia. Él envió telegramas a sus familiares, amigos, en una época, los años 70, en que los telegramas solamente se usaban para decir malas noticias. Fulanito está enfermo, sultanito se murió, etc. Entonces yo retomo esa frase y la coloco en mi cuerpo, cambiando el formato de distribución, por decirlo de alguna forma, de esa misma frase. Entonces la coloco en mi cuerpo porque para mí es un recordatorio de mi existencia, de mi presencia y de la vida, sobre todo porque estamos hablando de una existencia en un país tan complicado como es El Salvador, que tiene, bueno, todos creo que la mayoría acá sabemos, y los que no saben también creo que saben el índice tan alto de violencia que tenemos acá. Entonces, el hecho de colocarme una frase en la que diga yo sigo estando viva es para mí un recordatorio de que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir levantándome a diario, tengo que seguir, pónganle la actividad o el sentido que cada quien considere, ¿no? Entonces, colocarlo también en la parte de atrás, en un lugar en que yo no lo veo, me interesaba el hecho de que las otras personas lo pudieran ver. Es algo que siempre está expuesto, es algo que ando para todos lados. Entonces, también me llamó mucho la atención en el momento que me lo hice y en el transcurso del tiempo que llevo con ese tatuaje, cómo las personas reaccionan. Hay mucha gente que en el transporte público me pregunta qué significa, el de la tienda me ha preguntado qué significa lo que llevo escrito en la espalda, etcétera, ¿no? Entonces ya yo ahí puedo encontrar un feedback acerca de lo que está pasando con esta pieza, que al final de cuentas es algo que constantemente está conmigo. Ahora, gracias. Ahora siempre retomo esa misma, mantengo esta misma frase, y esta es una serie que también
está relacionada con el hecho de la presencia y de alguna forma también la resignificación de objetos, siempre manteniendo el hueso humano y los restos humanos como un material que para mí es bastante importante y bastante simbólico. Le grabo la frase I am still alive. Entonces es una cuestión poética, es una cuestión de resignificación del mismo objeto, como ya les había mencionado, de darle a este objeto de alguna forma una segunda vida. O sea, es un objeto que decía era el resto de una persona que falleció, lo obtuve, y es darle esa siguiente vida, a pesar de que la vida, como nosotros concebimos que es, ya concluyó, ¿no? Entonces ese proceso también me interesa, y ese proceso también está más ligado a la cuestión de la memoria, porque una de las cosas que he estado reflexionando es acerca de los términos que les mencionaba al principio, el término de la existencia, el término de la presencia, el término de la memoria, ¿no? Al final la existencia puede ser simplemente física, nosotros morimos y dejamos de existir, pero la presencia trasciende todos esos leyes naturales, por decirlo así, va más allá del cuerpo físico, va más allá del tiempo. Entonces esa presencia como mente, como conciencia, también es bastante relevante para mí. Eso es como en términos generales de lo que va mi proceso, ¿no? Ahora bien, esto es un proceso es un proyecto que todavía está en proceso, no ha sido realizado, pero me interesaba traerlo acá porque, dado bueno, como comentaba Lucas, yo pertenezco a un proyecto que se llama The Fire Theory, y hemos estado trabajando hace más de un año en el centro de San Salvador. El contexto del centro de San Salvador, bueno, todos hemos oído del centro de San Salvador, pero conocer realmente el contexto del centro de San Salvador, sus dinámicas, cómo funciona, quiénes se mueven ahí, cuál es la dinámica económica, cuál es la dinámica social, es un fenómeno increíblemente refrescante para conocer una realidad y un contexto de un país salvadoreño, de un país como el nuestro, ¿no? Entonces, conocer esas dinámicas, estar conviviendo a diario con este contexto, con estas personas que al final de cuentas pasan ahí, esa es su realidad. Para nosotros puede ser un momento, para nosotros puede ser una visita corta, pero para ellos esa es su realidad. Entonces, a partir de eso, bueno, realicé un proyecto a principios de este año, que es un proyecto permanente, bueno, semipermanente en frente del Palacio Nacional, y ya este proyecto en específico también está ligado a otro proceso que llevamos junto con The Fire Theory en el departamento de Morazán, siempre relacionado con el contexto de la guerra de los años 80 y todo. Empezamos un proceso de investigación en el cual nuestras idea era ir a conocer qué pasaba, ir a conocer el contexto de lo que pasó en una época en la que nosotros no vivimos, obviamente, y que fue repercute tanto en la realidad que tenemos ahora, porque muchas de las cosas que en ese momento no se hicieron, muchos de los procesos que se dejaron cortados en ese momento son las consecuencias las estamos viviendo actualmente y directamente con el fenómeno de violencia, migración, pandillas, etc. Entonces, retomo toda esa cuestión de memoria histórica, la memoria del colectivo, y específicamente un evento que fue la masacre del Mozote. Esta masacre es una de las más fuertes a nivel latinoamericano, porque hubo una gran matanza sobre todo de civiles y niños. Entonces, básicamente es trasladar un camión lleno de tierra del Mozote y venir a colocarlo enfrente del Palacio Nacional en las fechas específicas del aniversario de la masacre del Mozote. Entonces también es una cuestión de trabajar con la memoria histórica, con la presencia, porque al final toda esta tierra, bueno, para los que no saben, esta masacre fue algo que se negó durante muchos años, y los cuerpos quedaron
en los lugares donde fueron asesinados. Entonces todos los restos empezaron a descomponer en el mismo lugar donde quedaron, entonces obviamente la tierra empezó a absorber la sangre, la descomposición de los cuerpos, etc. Entonces esta tierra al final de cuentas cuenta mucho de la presencia de todas esas personas. Entonces colocarlo enfrente del Palacio Nacional, que es un símbolo que todavía es muy importante en nuestra cultura, es para mí como este recordatorio, ¿no?, de un evento que al final todavía no ha sido totalmente reconocido. Entonces es un proceso que también llevo por otro lado, ¿no?, siempre manteniendo esos mismos conceptos que les mencionaba, la existencia, la presencia, la conciencia, la memoria, pero enfocándome como en diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, básicamente eso sí.